Sean todos bienvenidos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad con una trayectoria de más de 80 años en el estudio de la geografía colombiana. Es muy grato para nosotros recibir la visita de personas de gran trayectoria y aportes en el campo de la historia nacional e internacional, en el marco de la entrega de premios de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH, el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea y el Premio a la Mejor Tesis de la Maestría en Historia Panamericana. En primer lugar, damos la bienvenida a la embajadora de México en Colombia, presidenta de la Comisión de Historia del IPGH, y a los galardonados del día de hoy, doctor Juan Guillermo García, y al maestro David Antonio Pulido García. Asimismo, a los delegados del IGAC, doctor Germán Morales, secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la doctora Diana Oviedo, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y al doctor Alexander Ariza, jefe de la Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica CIAB y vicepresidente seccional del IPGH Colombia. A todos los asistentes de diferentes entidades y familiares de las personas ilustres premiadas el día de hoy, sean todos bienvenidos. A continuación, las palabras de bienvenida por parte de los delegados de la Dirección General del IGAC, el doctor Germán Morales, secretario general. Buenos días. Doctora Patricia Galeana, embajadora de México en Colombia y presidenta de la Comisión de Historia del IPGH, doctor Alexander, jefe, subdirector de la oficina CIAF, Diana Oviedo, jefe de la oficina de planeación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre del doctor Oscar Marlés, director encargado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, reiterar un poco la excusa de su no asistencia, dado un compromiso que se presentó de último momento en el Congreso de la República, una citación de llamado, entre comillas, de urgencia, y esa es la razón de su no presencia aquí. Dar la bienvenida, lo digo nuevamente, a la doctora Patricia Galeana, embajadora de Colombia en México y presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, así como a los representantes del Comité Directivo del IGAC, a los galardonados el día de hoy con los premios Leopoldo Sea y de la Mejor Tesis de Maestría en Historia Panamericana, doctor Juan Guillermo Gómez García, y el maestro David Antonio Pulido García. Para el IGAC es valiosa la realización de esta ceremonia de premiación, ya que destaca y celebra la importancia y estrecha relación que existe entre la historia y la geografía, la fuerte relación entre dos países hermanos como México y Colombia y el papel del Instituto Panamericano de Geografía e Historia como un organismo internacional, científico y técnico de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tiene dentro de sus propósitos fomentar, coordinar y difundir los estudios cartográficos, geofísicos, geográficos e históricos y los relativos a las ciencias afines de interés para América. Por otra parte, se da esta la oportunidad para recordar que la historia y avances del IPGH en sus diferentes comisiones ha sido una parte importante en la historia del IGAC, especialmente considerando que el instituto tiene una historia de 84 años, creado en 1935, tan solo 6 años después del IPGH en 1928. Agradecemos nuevamente a la doctora Patricia Galeana y a su equipo de la Embajada en México en Colombia por las gestiones realizadas con las diferentes entidades nacionales e internacionales para la realización de esta celebración. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. A continuación invitamos a la embajadora de México ante Colombia, la doctora Patricia Galeana, a dar unas palabras.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se escucha? Bueno, autoridades del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y también vicepresidente de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos. Me da mucho gusto pues estar esta mañana aquí con ustedes para esta celebración que implica la entrega, los reconocimientos a dos distinguidos colombianos. O sea, es muy interesante que este año los premios de la Comisión de Historia hayan recaído en dos colombianos y que yo tenga pues el gusto de ser la representante de mi país aquí en Colombia. Uno es el premio a una trayectoria de vida, otro es el premio a una tesis de maestría. Pero yo quisiera, y bueno, claro, vamos a aplaudirles a los galardonados. Quisiera, antes de hacer la entrega de los premios, darles un poco de la historia del IPGH y también de cómo se establecieron y por qué estos premios, que rinden homenaje en primer lugar al doctor Leopoldo Sea, que fuera pues un pilar para el propio Instituto Panamericano de Geografía e Historia y para el pensamiento de nuestra América, como diría José Martí. La creación de este Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es el primer órgano especializado de la OEA, o sea, el IPGH es a la OEA lo que la UNESCO ha sido a la Organización de Naciones Unidas. Pues esta idea de crear un instituto de estas características fue de México, de un ingeniero y geógrafo mexicano, Pedro Sánchez, quien hizo esta propuesta en 1928, mucho antes de que existiera la OEA, en la sexta Conferencia Internacional Americana que se realizó en La Habana, Cuba. Allí el ingeniero Sánchez propuso que se creara un instituto geográfico que trabajara con todos los institutos geográficos de la región para dirimir los conflictos o dirimir las diferencias entre los límites fronterizos entre nuestros países. La idea fue aprobada. Cabe destacar que el ingeniero Sánchez fue el autor de la primera Carta Geográfica de la República Mexicana y también fue coautor de las cartas geográficas de cada una de las entidades federativas. Resulta que en esta primera reunión donde se da la propuesta para que exista el IPGH, Cuba, que eran los anfitriones, proponen que haya también estudios de la historia, que no se puede entender a la geografía, las delimitaciones políticas entre los estados, si no se conoce la historia. Sin embargo, esta propuesta no se puso en práctica sino hasta 1946. Empezó a trabajar el aspecto geográfico desde 28, pero el de la Comisión de Historia no se hizo realidad, sino hasta que un célebre historiador mexicano, el doctor Silvio Zavala, le dio cuerpo a la Comisión de Historia. El doctor Silvio Zavala fue el presidente de esta comisión de 1947 a 1963, y en este tiempo hizo todo lo inimaginable. Ninguno de los presidentes de la Comisión de Historia posteriores hemos podido superar su trabajo,
claro, entre otras cosas tampoco duramos tanto, pero sí fue una labor pues magnífica. Él fundó la revista Historia de América, que sigue publicándose hasta la fecha y que es un referente para la historiografía de nuestra región. También fundó el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, la revista Folclore Americana, e hizo una historia monumental del continente en 21 volúmenes. Después, el doctor Silvio Zavala decidió que una parte fundamental del conocimiento de la historia que nos constituye era conocer también el pensamiento de América. Y por eso invitó al doctor Leopoldo Sea, filósofo mexicano, para que formara un comité de historia de las ideas. El doctor Sea presidió este comité desde su creación en 1947 hasta su muerte en el 2004. En este periodo, bueno, también hizo todo lo que se puedan ustedes imaginar. Él pasó de estudiar el positivismo en México a estudiar el pensamiento latinoamericano y estudiar y difundir la filosofía que se ha hecho en nuestro continente. El doctor Sea se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo una magna obra y otra muy importante para el IPGH. Yo quisiera recordar algunas de las palabras del propio maestro. Aquí, a los dos fueron mis maestros, imagínense qué privilegio tener semejantes maestros. Y el filósofo Sea se dedicó prácticamente toda su vida a reivindicar la originalidad del pensamiento latinoamericano frente a quienes negaban el quehacer filosófico en nuestra región. Él afirmó: no estoy de acuerdo con que la filosofía solo puede florecer en enclaves de libertad. Considero que ha sido la necesidad, el no poseer la plena libertad ni la plena satisfacción de las necesidades materiales y sociales, lo que movió al hombre a reflexionar sobre cómo alcanzar lo que tan indispensable le era. Aristóteles, señala el maestro, ya sostenía que la filosofía surge de la necesidad de enfrentar y resolver los problemas que le plantea su circunstancia. El filósofo piensa para actuar, reflexiona para saber de los problemas. Toda la obra del doctor Sea se refiere justamente a reafirmar la importancia del pensamiento latinoamericano y su preocupación por la historia y la cultura de nuestro continente. Destaca que esta filosofía nuestra busca soluciones a los problemas concretos, a los problemas sociales. Él afirma es una auténtica filosofía de la liberación. La obra filosófica de Sea fue integradora y diferenciadora a la vez. Unidad de estímulos y diversidad de respuestas. La alteridad relativiza la llamada historia universal europea. La universalidad, entendida como un valor por encima del tiempo, el espacio y la cultura, es el nacionalismo, escribió el filósofo. Fue un firme defensor de nuestra América porque también fue su profundo conocedor.
Su filosofía compromiso, como él mismo la llamó, buscó explicar los problemas del tiempo presente. Su lectura, creo yo, es obligada para todo latinoamericanista. Por su magna obra, el doctor Sea mereció múltiples reconocimientos internacionales. Recibió en 2 ocasiones el premio Gabriela Mistral, uno de los 3 reconocimientos interamericanos que otorga la OEA, a quienes contribuyen de manera excepcional al desarrollo de nuestro continente y proyectan sus valores en el mundo. Una decena de gobiernos lo condecoraron, 5 latinoamericanos y 4 europeos. El año 2000, la República Mexicana le confirió la máxima condecoración que da el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez. 8 universidades de 7 países de 3 continentes lo designaron doctor honoris causa. Y en 1999 el IPGH estableció en su honor el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea. A partir de entonces se ha venido entregando cada 2 años. En esta ocasión, pues nos da mucho gusto que se le entregue al doctor Gómez aquí presente, y quisiera yo, para cerrar, ya después él nos va a hablar también de su obra y de la obra de Sea, de todas las enseñanzas que el maestro Sea nos dio. Yo quisiera recordar una de su magna obra, que es la historia como imperativo de la filosofía latinoamericana. El pensamiento latinoamericano, reitera Sea, define al hombre. ¿Qué es lo que lo define? La historia. Por lo tanto, historia y filosofía, filosofía e historia son una conjunción inseparable, que nos lleva a asumir nuestro presente en forma integradora para comprenderlo y actuar en el porvenir. La filosofía comprometida de Sea seguirá alentando la lucha por alcanzar la utopía de nuestra América bajo el lema Unidad en la diversidad. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, quiero reiterar la bienvenida a esta su casa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y su Centro de Investigaciones en Desarrollo de Información Geográfica, CIAF. Para mí es un honor estar el día de hoy en este reconocimiento muy importante a la labor y trayectoria en historia en el premio Dr. Sea, más aún cuando he sido también partícipe del reconocimiento que IPGH hace a la labor científica en materia de geografía e historia. En 2019, le comentaba a la doctora Patricia Galeana, fui homenajeado con el premio Pedro Vicente Maldonado a la mejor tesis doctoral para América Latina. Y es para mí un honor entregar el día de hoy este reconocimiento a la labor y trayectoria de un profesional tan importante en historia, como también a un trabajo de maestría. Quiero dar la bienvenida en nombre del director general y a los invitados de la ceremonia a la entrega de este premio en Pensamiento de América Latina, Leopoldo Sea, y al premio a la mejor tesis de maestría en Historia Panamericana. Acorde a las palabras del doctor Germán, quisiera también recordar que para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como vicepresidente de la seccional de IPGH en Colombia, y en ese sentido el reconocimiento que se hace por parte de toda la comunidad panamericana a los 2 investigadores colombianos, al doctor Juan Guillermo Gómez García y al maestro David Antonio García, es motivo de orgullo para esta entidad y para el país, ya que visibiliza la idoneidad de los profesionales y los proyectos que en el campo de historia y geografía se desarrollan en nuestro país. De acuerdo con lo anterior, también es importante mencionar que dentro de los propósitos que enmarca el Instituto Panamericano de Geografía e Historia como organismo técnico adscrito, como
decía la doctora Patricia Galeano, a la Organización de Estados Americanos, y a través de este Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a través de su centro de investigación como parte nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se encuentra el promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en diferentes disciplinas afines a la geografía e historia. En este sentido, las dos entidades se encuentran trabajando de manera mancomunada en establecimiento de convenios de becas para que estudiantes de la región tengan esa oportunidad de participar en esos programas académicos que desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se promueven año a año, y quienes a su vez harán parte de esas más de 20.000 estudiantes que se han formado no solamente en el ámbito nacional sino internacional y que han formado parte de este instituto. Finalmente reitero esa felicitación a los investigadores que el día de hoy en esta ceremonia y en este reconocimiento muy importante a su trayectoria estamos convencidos de que la conveniencia y la necesidad de compartir estas iniciativas de orden técnico y académico y los resultados que la labor investigativa genera son de vital importancia en el intercambio científico, académico, y nos permitirá construir redes para la generación de conocimiento más profundo en este hermanamiento de países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A continuación haremos la entrega del premio Leopoldo Sea, que en esta ocasión el jurado decidió entregar el reconocimiento al doctor Juan Guillermo Gómez García, de nacionalidad colombiana, quien es licenciado en Derecho por la Universidad del Externado de Colombia, doctor en Filosofía de la Universidad de Bielefeld, Alemania, con especialidad en Historia Cultural y Literatura Latinoamericana. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional con sede en Medellín. Coordina el grupo de investigación Estudios de Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana y dirige la colección Clásicos del Pensamiento Hispanoamericano en la editorial de la Universidad de Antioquia. Ha impartido los cursos Pensamiento Social Latinoamericano, La imagen de España en Hispanoamérica entre los siglos XIX y XX, e historiografía de Latinoamericana, siglos XIX y XX. Sus líneas de investigación han sido Historia Intelectual Latinoamericana, Pensamiento Político, Social y Filosófico Hispanoamericano desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Promueve la edición y publicación de textos que contribuyan a conformar una colección de clásicos del pensamiento hispanoamericano, y entre sus publicaciones se destacan La situación e ideología en América Latina, con la Universidad de Antioquia en el 2001, Intelectuales y vida pública en Hispanoamérica, también de la Universidad de Medellín, y El descontento y la promesa, antología de ensayo hispanoamericano del siglo XIX de la Universidad de Antioquia en 2003. A continuación, damos la bienvenida al doctor Juan Guillermo Gómez García, ganador del premio, para unas palabras. No tenemos aquí el micrófono. Sí, bueno, yo quisiera hacer realmente un reconocimiento muy especial para el doctor, y les voy a leer lo que dice este reconocimiento. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia otorga el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2019, de la Comisión de Historia, en atención a la decisión del jurado por su trayectoria al doctor Guillermo Gómez García, por considerar
que ha tenido una larga vida de investigación, docencia y promoción de las grandes líneas del pensamiento latinoamericano de los siglos XIX y XX. Enhorabuena, doctor, y yo quiero destacar cómo el doctor ha hecho del estudio del pensamiento social, como lo hizo en su momento el maestro Leopoldo Sea, pues aportaciones muy enriquecedoras para nuestra América, para la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Felicidades. Buenos días. Ante todo, agradezco a las directivas del Instituto Agustín Codazzi aquí presentes, muy en particular a la embajadora y gran historiadora Patricia Galeana aquí presente, que enaltece y enorgullece este premio, y particularmente a mí. También dedico este premio naturalmente a mi esposa Nana Botero, a nuestra hija Magdalena, quien no solamente ha coescrito mis obras, sino que han padecido día y noche esta enorme labor, a mis hermanos aquí presentes, Gallito está por allí, a mi tío Jairo, a los grandes amigos que durante ya 40 años nos conocemos, como Carmelisa, María Eugenia, bueno, y los otros amigos, Antonio Posada, bueno, y a todos los demás, omitir nombres no sucederá en esta ocasión, entonces que tener la lista, pero a todos ustedes entonces el premio es compartido, es un premio de nuestra comunidad universitaria colombiana y latinoamericana. Voy a dar unas palabras breves, palabras sobre Leopoldo Sea, quitarme las gafas si no veo. Hace unos días me indicó la doctora, embajadora y gran historiadora Patricia Galeana, que en ocasión de esta ceremonia de entrega del premio Leopoldo Sea preparara una pequeña conferencia sobre el intelectual mexicano, el gran intelectual mexicano. Quedé frío y me dispuse a no dormir los siguientes días. Así que les habla más bien un zombie desvelado ante el desafío de dirigirme a ustedes el día de hoy. Son estas las oportunidades excepcionales de no quedar como un burro, no salir de todo mal librado y no dejar demasiado pelo en la alambrada sin un resultado predecible. La obra académica de Leopoldo Sea, 1912-2004, sobresale por la amplitud temática, por la vastedad de sus conocimientos y por la gran influencia que sigue ejerciendo en las generaciones siguientes, no solo entre los estudiosos de lo que podríamos llamar Juan José Martí y Nuestra América. Son muchos los títulos que identificamos con su nombre, desde su primicia, El positivismo en México, 1943-1944, dos etapas del pensamiento de Hispanoamérica, del romanticismo al positivismo, 1949, América como conciencia, 1953, o la filosofía americana como filosofía sin más, 1969. Asimismo, publicó una serie de libros de ensayos aún sugerentes que enriquecen nuestra vieja y muy arraigada tradición ensayística desde el siglo XIX. Estos títulos son Cultura y Hombre en nuestros días, 1959, o Latinoamérica y el mundo, 1960. Su labor de investigación, estudio y divulgación del pensamiento latinoamericano se expresó también en la creación de la revista Tierra Nueva, en comunidad con Ari Chumacero, José Luis Martínez y José González, y como fundador del Colegio de Estudios Latinoamericanos en 1966. Leopoldo Sea fue pues un investigador y un divulgador, un pensador de la trayectoria y los destinos históricos de México y América Latina, un intelectual y académico escuchado, seguido y proseguido de modos muy diversos y por públicos muy amplios. Hoy su amplísima obra, solo en el OPAC de la Universidad de Antioquia contamos con 74 títulos. Hay que insistir y reconocer precisa de una nueva lectura, de una discusión detenida, de una disputa sobre la actualidad e inactualidad de sus tesis centrales, de sus caminos que sugirió y de las hipótesis de trabajo que hablan hoy también a nuestros más jóvenes estudiantes.
Hace quizás 2 décadas, debo confesarlo, no había vuelto a leer los libros del estudioso mexicano, con que tuve que vérmelas a puños en los años de mi doctorado en Alemania. Claro, todos entendemos que los que están atrás no han hecho mayor cosa y uno siempre cuando está haciendo el doctorado quiere innovar y después se da cuenta con los años que ha hecho verdaderamente muy poco. Esta relectura, por la indeclinable sugerencia de la doctora Galeana, no fue en vano. Releí algunos de sus títulos principales que lograron sorprenderme. Me preguntaba, mientras repasaba algunas de sus páginas más representativas, si era un digno ganador de esta distinción y sobre todo qué provecho podrían sacar mis estudiantes de esta vasta producción académica. Me dije que debería poner a circular nuevamente entre nuestros estudiantes el nombre de Leopoldo Sea y discutirlo a la luz de los desarrollos posteriores que hoy identificamos como historia intelectual de América Latina. No quiero caer en esta ocasión en la discusión técnica de especialistas, inexorablemente pedante, sobre qué va de la historia de las ideas, impulsada por Leopoldo Sea en los años 40 y 50, a la historia intelectual hoy en alza, pues de todas maneras la segunda no hubiera sido posible en muchos sentidos sin la primera. Leopoldo Sea fue un pionero y creador, pero también un continuador y dinamizador de las tareas que a su vez habían innovado e impulsado grandes hombres como José Ingenieros, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes. Por ejemplo, el libro Pasado Inmediato fue un estímulo directo para recuperar la memoria nacional para Sea una generación antes. Pero deseo evitar una exposición, como ya dije, a especialistas, que no va al caso y hablar sin otros rodeos del precoz autor del positivismo en México, que sigue siendo una contribución ejemplar y genera, pese al paso de las décadas, un interés inevitable temática y metodológicamente. Sea logra hoy atraer a los lectores por virtud no propiamente de la temática que a algunos de ustedes les resulta esotérica, sino en especial a muchos por el modelo oportuno de investigación que desarrolla. Sea publica esta obra en medio de la Segunda Guerra Mundial, o más bien al final de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que nuestros países se precisaba reorientar el futuro próximo a la luz de la crisis universal de valores de la humanidad europea, para decirlo con un título del libro de Edmund Husserl. Es decir, que tras el tema académico aparentemente abstruso, el positivismo en México, latiga el problema de la redefinición de América Latina como comunidad histórica en encrucijada. El positivismo en México de Leopoldo Sea abre esa discusión y la presupone de un modo académico ejemplar. La simple revisión del índice delata un arduo trabajo académico y sobre todo constata un minucioso rastreo archivístico de un material prioritario que, por las peculiares circunstancias de nuestra vida nacional y su inestabilidad académica universitaria, habían quedado socavadas y hasta en la basura. ¿Por qué el positivismo en México, que había tenido una repercusión tan decisiva en las últimas décadas del siglo XIX, parecía esfumarse a los ojos del presente? Los sobresaltos de nuestra vida continental, que Alfonso Reyes había subrayado no solo como parte de nuestra vida cultural, sino que había apostado por ellos como fuente de la creatividad de nuestra inteligencia americana, generaban, sin embargo, esta peste del olvido como forma de vida histórica inauténtica. La pregunta sobre la significación de esa corriente filosófica decimonónica, el positivismo en México, ponía de relieve un trauma histórico, es decir, la honda fractura de la vida mexicana generada por el impacto de la sociedad de masas del siglo XX y la exigencia de recapitular sistemáticamente el pasado olvidado como tarea urgente de nuestra inteligencia americana. La postulación metodológica de la investigación en la historia de las ideas filosóficas se demarca desde las primeras páginas del libro de Sea de la aspiración, es decir, de la aspiración de la filosofía de establecer ideas universales sobre temas tratados aquí, sobre temas que aquí se tratan posteriormente en la forma más apropiada. Esta historia de las ideas se pregunta para Sea qué sintieron, qué quisieron, qué soñaron, con qué dificultad tropezaron los hombres autores de una determinada filosofía. Lo que resalta pues Sea es el autor individual, la biografía en su comprensión situada en un horizonte histórico. Esta historicidad condiciona el pensar, le proporciona el aire de autenticidad de la tarea filosófica, cuyos impulsos
proceden de la Europa moderna, pero cuya peculiaridad sella nuestro destino nacional en América Latina. Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica no hace otra cosa que profundizar esta tarea. Este libro puede servir de una excelente introducción a los estudios latinoamericanos a nuestros estudiantes universitarios de primeros semestres por varias razones. La primera es la claridad expositiva, es decir, no abusa de los lectores ni quiere tampoco tramar con una terminología que hoy se ha puesto de moda, sobre todo a partir de los estructuralismos y de una serie de terminología verdaderamente inextricable, que no es más que confusión. Este libro consolida la visión del conjunto de las historias de las ideas que aparecieron en esos años, entre los cuales se destacan las corrientes literarias de América Hispana, de Pedro Enrique Sureña, Historia de la Filosofía en Hispanoamérica, de Ramón Insúa Rodríguez, A Century of Latin American Thought, de William Sex Crawford, o La Filosofía Latinoamericana Contemporánea, de Aníbal Sánchez Reutel, y a su vez sirve de modelo y sugiere la serie de Historia de la Historia de las Ideas en América, del Fondo de Cultura Económica, en la que se destacan también títulos como La Filosofía en el Uruguay en el siglo XX, de Arturo Ardao, Esbozo de una Historia de las Ideas en el Brasil, de Cruz Costa, El Pensamiento Boliviano en el siglo XX, de Frankovich, y Las Ideas Políticas en la Argentina, de José Luis Romero, entre otros títulos. Es decir, que se encuentra entonces en esa bisagra entre los autores que ya estaban indagando en América Latina anteriormente, los años 30 y 40, y claro, la posterior y gran labor que hizo el Fondo de Cultura Económica con su serie Historia de las Ideas en América Latina, en cuyo título, sí, como colombianos, siempre echamos de menos aquel volumen importante y fundamental para nosotros, que son la historia de las ideas políticas en el siglo XIX colombiano, de Jaime Jaramillo Uribe. De este modo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica prosigue y consolida este redescubrimiento del desarrollo de la filosofía de nuestros países. Así pues, alentó y tuvo un impulso a la construcción de nuestras naciones por hombres, los hombres emblemáticos. Es decir, la historia, el libro Dos etapas del pensamiento de Hispanoamérica trata entonces de aquellos grandes hombres del siglo XIX, como fueron Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, José María Luis Mora, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, Manuel González Prada, Ignacio Prudencio Bustillo, entre otros. Sería fácil hoy reprochar a Leopoldo Sea que sus obras mayores se distinguieron por ser un simple repaso de las corrientes de autores dominantes, de ideas dominantes o corrientes filosóficas dominantes, y sus autores más representativos, es decir, que se distinguió por ser un historiador convencional que iba a la fisma, o para decirlo más técnicamente, era el abogado de las causas ganadas. El reproche sería injusto. Hoy, por supuesto, indagamos más bien por corrientes de ideas alternas, difusas, autores menos visibles, por formas asociativas y modelos de discusión grupales muy diversos a los expuestos por Leopoldo Sea. Hoy sería pues fácil, cómodo y necio, es decir, y al mismo tiempo histórico, poner en tela de juicio sus exposiciones más divulgadas por el simple hecho de que sus temáticas y sobre todo su sistema de bases de interpretación no habla a las generaciones más recientes ni a los especialistas más exigentes. Un historiador de más hoy en la Argentina, como por ejemplo Horacio Tarcus, pone la lupa más bien sobre el mundo de los lectores obreros, no sin antes esbozar una historia social de los conflictos sociales, analizando diferenciadamente el momento de la producción del material marxista, por ejemplo, en polémicas con otras vertientes del socialismo, el momento de la divulgación, por ejemplo, atendiendo a libros, folletos, periódicos, revistas, cursos, reseñas, debates, resúmenes, escuelas, traducciones, etc., y el momento de recepción como proceso activo en que los grupos se sienten interpelados por una teoría producida en otro campo de producción, intentando adaptarla en su propio campo. Y naturalmente que hoy podríamos entonces revisar esto a la luz de autores y temáticas que se han venido ampliando, por ejemplo, como las biografías intelectuales, a las cuales me puedo referir, la de Iván Yacic sobre Andrés Bello, que tiene un subtítulo como absurdo, La pasión por el orden, la de Claudio Lognitz, una biografía extraordinaria sobre Ricardo Flores Magón, que ya establece relaciones entre
pensamiento político y espacialidades geográficas, en este caso su exilio en California y aquel momento de la construcción de ideas que son las prisiones. También en las prisiones uno piensa, y sobre todo la prisión da como mucho lugar, esperemos que entremos en la cárcel y de verdad que empezamos a pensar de verdad, ¿sí? Cómo la prisión se convierte en un lugar de no solo la universidad, ¿sí? No solo las academias, ¿sí? Sino también el exilio. Además genera, por ejemplo en Flores Magón, ese sentido de esa integridad moral, de esa rigurosidad para establecer un nuevo ideario revolucionario y sobre todo la ineficacia política de su condición de exiliado cuando él termina muriendo y sacrificado en las cárceles norteamericanas de una forma infame. Es decir, esto claro no lo iba a percibir Leopoldo Sea en sus estudios de los años 50, pero hoy ya tenemos la ocasión de verlo. O también esta biografía colectiva, aquí está la autora, de Luz Ángela Núñez, sobre los socialistas en Colombia, que amplía el horizonte temático y metodológico que nos orgullece también aquí a los colombianos. O también podríamos hablar, que ya no se habla de autores, sino de sociabilidades, ¿sí? Ya, por ejemplo, el libro de Susana Quintanilla, sobre nosotros, ya se muestra claramente que no pensamos sino en sociedad, pensamos en grupos, que a través de las revistas, de las tertulias, de los cafés, incluso las fiestas con cierto aire homosexual que ella describe allí, también son interesantes. Eso no iba a tocarlo Leopoldo Sea naturalmente en los años 50, 60. Hoy sí, ya podemos entonces tener esos libros tan bellos como nosotros, u otro libro como un poco más convencional, pero no menos colombiano, como el de Gilberto Loaiza, quien de paso fue el que alguna vez advirtió, miren, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo porque la historia intelectual se mueve entre la historia de las ideas, la literatura, la filosofía, la sociología, la cultura, y entonces vino Carlos Altamirano y nos dio la chapa. No, ustedes lo que hacen es historia intelectual. Entonces ya redefinimos, porque finalmente la historia intelectual es un campo interdisciplinario amplio, es decir, una disciplina emergente transgénero, ¿sí? y en eso estamos, definiendo qué género somos, ¿sí? Ahí estamos en esa situación y por eso somos como tan atípicos. Bueno, por eso quiero entonces culminar las palabras siguientes. Leopoldo Sea, pues, fue heredero de una doble tradición en México. México, a diferencia de Argentina, a diferencia de Colombia, no solamente tuvo una revolución, sino grandes y potentísimos intelectuales que en los años 20 y 30 tuvieron una influencia enorme, por ejemplo los contemporáneos. También tuvo la suerte de tener un Alfonso Reyes, que en Colombia fue opacado. Nosotros tuvimos también nuestro Alfonso Reyes, que fue Baldomero Sanincano, pero él fue más bien aplastado por el santismo, entonces quedó opacado. O también tuvieron la suerte los mexicanos de tener los trasterrados españoles. Aquí vinieron algunos, ¿sí? Pero Eduardo Santos también se encargó de que vinieran menos. Eduardo Santos exigió que para llegar los trasterrados tuvieran que tener una educación universitaria y un gran capital para ellos poder vivir. Así que los trasterrados entre nosotros fueron muy pocos, entre otras el gran Oscar de Quín, pero ellos fueron realmente muy contados. México tuvo esta ventaja y esa fue muy bien aprovechada por Leopoldo Sea, quien tuvo su maestro José Gaos. Aquí no tuvimos un José Gaos. Aquí vino Juan David García Vaca, pero fue expulsado rápidamente. Aquí vino José Medina Chavarría, pero también salió del país. El país ha tenido como esa ventaja de que la gente que vale la pena lo saca, ¿sí? Nos quedamos los que hacemos poco y más bien no con alto. Bueno, esa doble herencia, la de los grandes intelectuales de la Revolución Mexicana y la de los españoles que llegaron a México, fueron aprovechadas. Tuvieron institutos como el Colegio de México, tuvieron grandes editoriales como el Fondo de Cultura Económico, todo aquello que sirvió realmente a potenciar la intelectualidad y hacer de Leopoldo Sea esta figura tan importante como es ella. Lo que no sucedió en nuestro país, por ejemplo, con la obra, inevitable no decirlo, de Rafael Gutiérrez Girardot. Hablar sin Gutiérrez Girardot es que hablar a otra persona. Esta doble influencia fue no solo decisiva, sino que Sea supo aprovecharla y proyectarla desde sus inicios, como ya vimos. Su generosa y amplia imagen del proceso de las ideas en América y más tarde, su tono cada vez más polémico, conectó en el corazón de las siguientes generaciones bajo el impacto de la Revolución Cubana.
Su libro ensayístico ya mencionado, La filosofía americana como filosofía sin más, fue una especie de boom en su momento y agitó la conciencia de la juventud, estuvo como 10 ediciones. Todavía creo percibir ecos de esa osada apuesta a filosofar sin más, es decir, a continuar los postulados de la independencia cultural latinoamericana que reclamaban los movimientos sociales, que hoy reclaman los movimientos sociales postmodernos. Me atrevo a decir que con Franz Fanon o Sergio Babú, desafortunadamente tampoco divulgado entre nosotros, o José Luis Romero, es Leopoldo Sea uno de los faros que conecta luminosamente el pasado con el presente. La dura realidad que le tocó vivir con la dura realidad que nos toca a nosotros vivir a diario como colombianos. Allí estaban los orinales de acá y me di cuenta que los orinales estaban sellados, ¿sí? Como la presidencia de la República. En momentos en que la perpetua crisis de América Latina se agudiza una vez más y nos demanda toda su atención ocasional, sepamos reevaluar los grandes pensadores que nos precedieron, pues son ellos un patrimonio moral y político sin los cuales difícilmente podremos dar una mejor respuesta a la ofuscación generalizada y en todo caso, sin ellos, estaremos más seguros del infortunio. Bueno, estas son las palabras que tenía para hoy, unas no las tenía preparadas, pero inevitablemente tengo que decirlas, que no compromete sino al que habla. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado que sea la embajadora Patricia Galeano, representante de un país tan importante y de un presidente ejemplo para América Latina, no solo por su popularidad, sino por lo que él quiere todavía revivir de aquello que se ha venido ofuscando en nuestros países, que es la causa revolucionaria y las grandes reformas que necesitan nuestros países, porque ella representa a través no solo de su presidente, sino su gran trayectoria de historiadora, con múltiples, como veintena de libros, ¿sí?, que hace una enorme y distinguida diferencia de algunos de nuestros embajadores. Recuerdo uno en México que más bien montó una oficina de inteligencia para perseguir a sus compatriotas en ese país, u otros que aportan como parte de su currículum vitae para ser embajador un falso positivo. Gracias. En 2017 se estableció el premio a la mejor tesis de maestría para reconocer los trabajos académicos sobre la historia de América en los siglos XIX y XX. Este año el premio se otorga al maestro David Antonio Pulido García, egresado del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el trabajo Formar una nación de todas las hermanas. La joven intelectualidad colombiana ante el proyecto de integración latinoamericana del gobierno de Venustiano Carranza, 1916-1920. En su trabajo, el maestro Pulido rescata el proyecto regional encabezado por Venustiano Carranza, que busca reinsertar a México en el concierto internacional después de la Revolución Mexicana y crear bloque de resistencia de países latinoamericanos para que no entraran a la Gran Guerra en Europa. Una de estas iniciativas consistió en integrar a las legalizaciones diplomáticas de 5 países sudamericanos a miembros de la Federación de Estudiantes Mexicanos, la nueva clase media que nació con la Revolución Mexicana, para establecer canales de comunicación. El objetivo de la tesis fue exponer la brillante participación de Carlos Pélice, entonces estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, quien radicó en Bogotá, Colombia, entre 1918 y 1920, y contribuyó a la formalización de la primera organización estudiantil de carácter nacional en Colombia. A continuación procede a realizar la entrega del premio al doctor Pulido por parte de la embajadora Patricia Galeano y presidenta de la Comisión de Historia del IPGH.
Bueno, yo quisiera nada más añadir, antes de hacer la entrega, que en esta comisión de historia, además de reconocimientos para sabios como el doctor Gómez García, que acabamos de disfrutar, bueno, porque los sabios tienen además ese sentido del humor y esa bonomía que nos embeleza. Queremos impulsar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, no porque el doctor Gómez no sea joven también, o sea, uno tiene la edad que quiere tener, o sea, básicamente, y ese sentido del humor y esa bonomía pues habla de juventud. Pero pues los que empiezan en sus tareas de investigación, y por eso se crearon estos premios para quienes hacen una tesis que tenga una aportación significativa a nuestra disciplina, en este caso de historia, y en el nivel de maestría, porque también tenemos otra para el doctorado. Pero yo quisiera nada más decir brevemente que el tema fascinó al jurado, porque es un hecho casi desconocido, inclusive por los historiadores mexicanos. Resulta que ustedes saben que la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. El número de vidas que cobró es incierto, o sea, nos hablan desde 1 millón hasta 3, en fin, no se ponen de acuerdo, es muy difícil hacer el conteo porque, bueno, pues está también la influencia española que cobró muchas vidas, entonces es difícil dilucidar cuántas vidas costó. Pero fue una verdadera revolución en cuanto a que modificó estructura política, económica, social y cultural. Destruyó el viejo régimen y creó uno nuevo. Pero hubo toda una campaña de desprestigio que el maestro refiere muy bien en su tesis, por parte de la prensa estadounidense que buscaba que los países latinoamericanos se incorporaran con él a la guerra europea que se convierte en la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, Carranza, un gran estadista, tuvo la visión de decir: tenemos que reinsertarnos en el concierto internacional, combatir esta propaganda en contra de México, y bueno, pues hizo que se restableciera el orden constitucional, pero también mandó representantes a toda nuestra América Latina para que se cohesionara el viejo sueño bolivariano, esta unidad en la diversidad que también defiende SEA, y mandó, además de diplomáticos, Luis Cabrera hizo un viaje al Cono Sur y se quedó muchísimo tiempo buscando esta unidad para que no entráramos en nuestros países en esta guerra que consideraban que era pues de Europa, pero que no debería de afectar a nuestros países. En ese escenario también mandó, y esto es lo novedoso de esta investigación, por la cual yo felicito al maestro, que me parece que es maravilloso que haya hecho este descubrimiento, inclusive para la historiografía mexicana, mandó a jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria, una escuela fundada cuando se estableció el Estado laico mexicano, cuando triunfó la República sobre el Imperio, y en esta escuela se formaban pues con ideas muy progresistas, y mandó a estos jóvenes a que se relacionaran con los jóvenes latinoamericanos. Y aquí vino un joven muy interesante, Carlos Pellicer, a quien imagínense, bueno, yo ya pues vivo desde la prehistoria, entonces me tocó tener el privilegio de conocer. Entonces me emocionó uno de los grandes poetas mexicanos, y que pues hizo una obra cultural de los grandes personajes de la cultura mexicana. Entonces él hizo esta vinculación, que eso es lo que buscamos, que se vinculen, que se vean todos los lazos que hay entre nuestras historias, tan profundos, así como
fue José María Melo, expresidente de Colombia, a morir en territorio mexicano luchando a favor de las ideas liberales de Juárez. Le levantamos un monumento en Chiapas. Bueno, pues vino aquí Carlos Pelliceri, hizo esta red, y justo el maestro Pulido García nos refiere el impacto que hubo en la joven intelectualidad mexicana, este joven que vino a buscar esta unión y que la unión hiciera la fuerza, que no sucumbiéramos ante la presión de nadie para involucrarnos en esta guerra. Entonces es un trabajo muy novedoso y yo la verdad me siento muy contenta. Esto documenta nuestro optimismo en el presente y en el futuro, de darle el reconocimiento, el premio a la mejor tesis de maestría en Historia Panamericana, edición 2019, al maestro David Antonio Pulido García. Felicidades. Bueno, pues no tengo unas palabras preparadas. Resulta que vivo en Ciudad de México y me enteré que me iban a otorgar el premio hace 7 días, cuando estaba haciendo la maleta. Entonces, ya que el doctor también es colombiano, pues unieron las dos premiaciones y pues enhorabuena. Sobre todo dar un agradecimiento al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es un agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, a la cual admiro muchísimo. Su trabajo historiográfico es maravilloso. Y solo tengo que dedicar este premio a mi familia. Mi mamá, mi tía, mi hermana, mi tío que están allí, estuvieron en los momentos más difíciles, cuando esto era solo oscuridad. Entonces, esto no es más que un gracias por ustedes. Y tiene un especial significado porque desde hace 10 años mi familia no estaba en ninguna ceremonia ni de premiación, ni de graduación, ni de nada, y esta es la primera vez que me pueden acompañar en 10 años y pues verme. Y para mí es significativo, la soledad del migrante, así sea en México, sigue siendo soledad sin la familia. Muchas gracias a todos. Asimismo, el jurado otorgó 2 menciones honoríficas a la maestra uruguaya Silvana Pera de la Universidad de la República por su tesis Estrategias discursivas para sostener la violencia de Estado en contextos democráticos post-dictaduras, Argentina y Uruguay, y al maestro mexicano Francisco Javier Navarro Jiménez del Centro de Investigaciones y Docencia Económica por su tesis Dejar el casco antiguo, 2 casos de modernización urbana en América Latina, Lima y la Ciudad de México, 1895-1910. Estos reconocimientos serán entregados en sus respectivos países. Agradecemos a la embajadora y a los delegados del IGAC y a todos los invitados por asistir a esta ceremonia. Reiteramos la felicitación en admiración al doctor Juan Guillermo García y al maestro David Antonio Pulido García. A continuación, los invitamos a una copa de vino de vino. ¿Puedo romper el protocolo? Es que quiero mencionar algo que acaba de decir la señora embajadora sobre José María Melo. Ustedes saben, fue el único colombiano que es indígena, de origen indígena. Estudió en París, a Fourier, a los socialistas. Ha sido el presidente más detestado y odiado en la historia de Colombia. Y creo que sumado Rojas Pinilla y Gaitán, la oligarquía no le ha tenido más miedo. Y en México tiene una estatua de homenaje porque murió defendiendo a Juárez, y aquí en Colombia solo ha tenido el olvido. Mire, en la historia de Henao y Arrúbula,
que es la historia oficial de Colombia en 1910, cuando aparecen los rostros de los otros presidentes, de Mosquera, todos son altos, guapos, ojiazules y blancos. Melo no tiene rostro en la historia de Henao y Arrula. Nosotros le debemos poner rostro, debemos volver a pintar a Melo. Eso fue lo que hizo justamente Chávez, por todos los errores que pueda decirse Chávez. Chávez resimbolizó la historia de México. Él sacó del baúl de la historia, por ejemplo, a Zamora, a ese gran líder agrario del siglo XIX, ¿sí? Ezequiel Zamora. Nosotros tenemos que hacer eso, ¿sí? Hacer de nuestra tarea universitaria una tarea ciudadana, rescatar nuestra historia nacional. Muchas gracias.